Listo, entonces ya comenzamos otra vez aquí a grabar. Listo, entonces vamos a meternos entonces, como les decía ahorita, en el segundo. Ah, bueno, una cosita que no alcancé ahí porque ya nos cortaba el tiempo. Tengan pendiente o tengan presente el desarrollo que está haciendo China con su moneda digital. Entonces, muchos ya están contemplando el desplome completo del dólar después de toda la crisis económica que se nos avecina, después de la crisis de salud, se nos viene una crisis económica grande y muchos auguran que el dólar va a perder gran poderío a nivel mundial y que se va a poner o se va a sobresalir la moneda electrónica o moneda digital de los chinos. Entonces, Profe, para que lo tengan presente. Dígame, Andrés. qué pena, ¿pero sería el mismo Bitcoin o No, no, crearon como no, una específica es un para modelo diferente. Pues la estructura es la misma, pero es un modelo diferente. Lo de que ellos pasa es que exclusivamente? el Bitcoin no tiene un control centralizado. Entonces, realmente no existe un control centralizado del Bitcoin como tal. Entonces, existen muchos servidores en el planeta que manejan la información de la criptomoneda que llamamos Bitcoin. Pero en el modelo chino, el control de la moneda electrónica la va a tener el gobierno chino. Entonces, ese va a ser el respaldo. El Bitcoin no tiene respaldo como tal de ninguna empresa o de ningún estado. Eh, no, sí, creo que existen ya diferentes tipos de monedas similares al Bitcoin que la gente que sabe del cuento se ha ido inventando. Pero en este caso la cosa cambia porque va a estar respaldada la moneda por el Estado, por el gobierno chino. Y ellos van a tener el control de la moneda. Entonces, pues ya le da un panorama diferente. Entonces, para que lo tengan presente también por ahí, porque eso se nos avecina. Entonces, los chinos están moviéndose bastante por estos días. Están generando bastantes estrategias para tomar el control o la punta como tal en después de esta crisis que se nos, de la crisis de salud y la crisis económica pues que se viene después de, a consecuencia de. Bueno, regreso entonces ahora sí, ya que ya entraron otros cuantos más. Entonces, les decía que el último bloque de la asignatura entonces hace referencia al caso latinoamericano y aterrizamos pues luego en el caso colombiano. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar, hay ya muchas bases de todo lo que hemos discutido, lo que hemos conversado en las otras clases, en los otros escenarios geográficos del planeta que se aterrizan o que se asemejan al caso latinoamericano. Entonces, pues lo primero les hago la invitación ahí la plataforma, aquí les coloqué en el enlace un video como de 20 minuticos para que se ilustren un poquito acerca de Latinoamérica como tal. Ahí plantean tres casos puntuales latinoamericanos de un tema que es básico y fundamental. Latinoamérica es superpotencia en biodiversidad, entonces nos las esbozan claramente, pues les hago simplemente un preámbulo. El primer caso que tocan es el caso Costa Rica, y yo no sé si están muy ustedes empapados acerca del caso Costa Rica, que es un país centroamericano que hoy por hoy pues la mayor cantidad de recursos los genera a través del turismo, del ecoturismo como tal. Entonces ellos están conservando o tienen un plan muy agresivo de conservación de los recursos naturales y están explotando esos recursos naturales desde el punto de vista turístico. Entonces, es un caso pues, que se menciona ahí y hay otros más. Tengamos presente o características básicas, estoy hablando de Latinoamérica, de Latinoamérica, entonces estoy hablando desde México hasta la Patagonia, pues para que nos ubiquemos, ¿listo? Algunos consideran Latinoamérica solamente desde Colombia hasta Chile, hasta la Patagonia, pero no, venimos desde México hasta la Patagonia, pues hasta donde termina Chile, que es la colita del continente. Profe, Entonces, pero dígame, Andrés. ¿México no sería Centroamérica? Sí, sí, por eso, Centroamérica es todo lo que tiene, perdón, Latinoamérica es todo lo que tiene que ver Centroamérica, América del Sur y el Caribe. Entonces, eso es Latinoamérica. Cuando hablamos de Latinoamérica, estamos hablando del Caribe, estamos hablando de Centroamérica, estamos hablando de Sudamérica. Entonces, por eso les digo, arrancamos en México y terminamos en la Patagonia. Incluimos pues todas esas islas, Cuba, Puerto Rico y todas esas islas que conforman el Caribe, hacen parte de Latinoamérica como tal. Entonces, la principal, Profe, dígame, sí, dígame. mejor dicho, todos los que están conformados por el habla hispana, mejor dicho, ok. Esa es una de las características. Hay algunos territorios, hay algunos estados, hay algunas islas del Caribe, por ejemplo, que hablan francés, porque son colonias francesas. Hay otras que son colonias holandesas.
hay otras que son colonias americanas, pero sí, pues toda esa parte, nos podríamos decir, todos hablan, bueno, en Brasil se habla portugués, pero pues también es muy parecido al español, y Brasil pues hace parte de Latinoamérica. La principal característica, ojo, la principal cualidad o la principal virtud de esta región, de esta parte del planeta que llamamos América Latina, son sus recursos naturales, es su recurso o su riqueza en biodiversidad. Entendiendo la biodiversidad no solo pues como las plantas o los animalitos, también hace parte a nosotros, los seres humanos que habitamos esta parte del planeta, con toda nuestra historia, con toda nuestra cultura. Entonces, Latinoamérica se convierte o es considerada como la potencia o la superpotencia desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Lo que pasa es que Latinoamérica ha estado sumido durante gran parte de su historia en conflictos internos que no han permitido vislumbrar y proyectar y explotar esa riqueza tan grande que tiene esta parte del planeta. Entonces ese es un gran dilema, porque desde épocas de la colonia, de la conquista, estamos enfrascados en un montón de conflictos internos en los diferentes estados o países que nos han permitido pues crear esas vínculos o esas alianzas estratégicas como tal que nos permitan sobresalir por encima de cualquier otra potencia, llámese Rusia, llámese China, o llámese incluso Estados Unidos. Muchos de esos países que son potencia o que han sido potencia han metido, pues por decirlo así, sus narices por estos lados, eh, tratando pues de motivar o de generar o de impulsar un poquitico el conflicto, ya que en cualquier momento pues se les puede caer la santería y si en algún momento Latinoamérica como tal, como pueblo, llegara a asumir ¿cómo les digo? Una unidad o una fraternidad, pues como tal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pues el panorama mundial sería muy diferente, sería muy distinto. Latinoamérica posee pues el pulmón del mundo, que es la Amazonía. No sé si es una estrategia de otras potencias nombrar o promocionar o patrocinar gobiernos como el de Brasil en este momento, que es el de Bolsonaro, que atenta directa y de frente contra esa riqueza, contra esa potencial que el día de mañana pues va a destacar o va a voltear todos los, bueno, mentira, ya todos los ojos de las potencias están puestos en esta parte del planeta. Aquí tenemos agua, aquí tenemos mucha naturaleza, muchos animalitos, y entonces empiezan a escasear en otras partes del planeta. Entonces, pues este podría ser una reserva para esas otras superpotencias que hoy por hoy meten o se intrometen en nuestros asuntos internos. Entonces, la principal virtud de esta parte del territorio es esa biodiversidad, esa riqueza en agua, en recursos naturales, pues no tanto, a pesar de que sí hay mucho petróleo y hay mucho carbón y hay mucho gas, pero desde el punto de vista desde la naturaleza, porque pues muchos auguran que las próximas guerras ya dentro de poco se terminará el petróleo y cuando se acabe el petróleo, pues las guerras van a girar en torno al agua, porque cada vez escasea más el agua dulce a pesar de que nuestro planeta, las tres cuartas partes o un poco más de las tres cuartas partes de nuestro planeta son agua, pues son muy poquito el recurso de agua dulce que podemos utilizar los seres humanos. Entonces, un gran porcentaje se encuentra por estos lados. Entonces, por acá tenemos una gran variedad de climas, una gran variedad de pisos térmicos, una gran variedad de acuíferos y fuentes hídricas que hacen que toda esta región o que toda esta parte del planeta pues sea muy llamativa para las potencias, para próximas generaciones o para próximos años donde la guerra fuerte sea por el agua o sea incluso hasta por el oxígeno. Algunos llegan a considerar que, bueno, ya podemos ver, por ejemplo, caso China, la polución tan grande, caso Ciudad de México, la polución tan grande. Entonces, llegar hasta incluso controlar el aire es una cosa complicada, pues el oxígeno como tal, el aire que respiramos, elementos básicos para la supervivencia del ser humano, el agua y el oxígeno. Entonces,
Latinoamérica, bueno, el videito como tal, el que les mencioné, que está aquí referenciado, pues destaca mucho esa parte. Entonces los invito para que esta semana lo vean, lo observen y se hagan una idea o se hagan un panorama, pues como tal, de esa riqueza que posee esta parte del planeta. Desde el punto de vista turístico, pues todo lo que tiene que ver pues, con el Mar Caribe, eso se mueve por el turismo. Hoy por hoy, pues como les digo, Costa Rica, incluso nuestro país está entrando en ese desarrollo y en ese empuje por el turismo. Eh, Brasil, en su momento, Argentina, incluso hasta Chile, han explotado de gran parte o una parte considerable de sus productos internos brutos, pues se genera esa componente turístico. Entonces, eh, esto está muy ligado, muy relacionado pues con el ecoturismo hoy por hoy, que es como el boom que se está generando hoy por estos lados, por esta parte del continente, por esta parte del planeta. Entonces, en este tercer bloque vamos a hablar entonces acerca del caso Latinoamérica inicialmente y luego aterrizamos en Colombia. Entonces, comencemos hablando un poquitico acerca de Latinoamérica, que está en la guía. Entonces, pues, en la unidad o el capítulo 3, entonces, pues por acá me aparecen unas claridades sobre qué es a qué llamamos Amazonía, lo que es la biodiversidad, lo de esos combustibles fósiles, la política, varias cositas que hacen parte o que conforman a Latinoamérica como tal. Entonces les decía, el primer partecito, la primera partecita, me hace referencia a la geopolítica latinoamericana. Entonces en Latinoamérica, su principal o está determinada, me dice aquí la guía, por su riqueza natural, es lo que les decía, con la cual cuenta pues esta parte del planeta. Sin embargo, desafortunadamente somos una de las zonas con mayores índices de desigualdad y de pobreza en el planeta. Entonces, pues, si nos aterrizamos en el caso Colombia, pues ustedes son conocedores de que la riqueza de este país está en 5, 6, 7, 8 familias que tienen todas las riquezas del país y pues los demás estamos ahí, a la deriva. Entonces, en la mayoría de estos países pues se nota esa desigualdad y esa pobreza tan grande debido a las características culturales e históricas que ha tenido nuestro territorio. Entonces, pues eso nos caracteriza, aparte pues también de esa riqueza natural que les mencionaba al principio. En tal sentido, nos dice por acá pues, que las actuaciones geopolíticas de los estados latinoamericanos se han enfocado, casi siempre han estado centradas en las relaciones que se tienen con Estados Unidos, la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, la geopolítica se enlaza o se relaciona con estos tratados, con estas alianzas, con estos convenios y con estas ayudas que reciben los países latinoamericanos de Estados Unidos, exceptuando Venezuela, exceptuando Cuba, en algún momento Nicaragua tampoco está metido en ese cuento, en algún momento, bueno, hasta hace un poquito tiempo Ecuador cuando estaba Correa, Bolivia cuando estaba Evo, Uruguay se me fue el nombre, Mujica. Mujica, eso, Pepe, estaba buscando, acordándome de Pepe, cuando estaba Pepe, entonces de pronto se alejaron un poquito de esos pactos o de esas alianzas o esas ayudas con Estados Unidos. Pero de resto los demás, incluido el nuestro, Colombia es uno de los principales, pues, de los número uno de los principales aliados de Estados Unidos en esta región. Entonces, en los últimos años del siglo XX, pues empezaron a fundamentar el multilateralismo y la diversificación de relaciones internacionales. Entonces, el caso de Venezuela, por ejemplo, con Chávez, entonces que ya se alejó Venezuela de Estados Unidos y empezó a mirar o a voltear sus ojos sobre Cuba, sobre Rusia, sobre China. El caso Bolivia con Evo Morales, lo que les mencionaba. El caso Ecuador, Rafael Correa en Ecuador. Entonces, empezó eso a finales del siglo XX y comienzos pues, de este nuevo siglo se han visto esas cosas. Pero pues hemos visto que, por ejemplo, en este momento Rafael Correa, pues incluso hace algunos semanitas atrás,
gobierno de turno en Ecuador pues estaba solicitándolo en extradición. El caso de Evo, que tuvo que salir a abandonar el poder en Venezuela, en Bolivia, perdón, a pesar de que había ganado las elecciones, y luego les montaron pues toda una estrategia y toda una cortina de humo diciendo o afirmando que había sido fraude esas elecciones. Lo hicieron salir corriendo a vivir en el exilio, primero fue a México, creo que ahora anda por Argentina, pero pues ahora salen a decir que todo eso, pues que había sido una equivocación, que realmente que no había habido fraude en las elecciones y no sé qué más, pero pues ya lo tienen fuera del poder y ya lo tienen en el exilio, entonces pues nada que hacer. Entonces pues lograron su acometida por ese lado. Entonces, para tener presente eso, ahora se reacomodan las cargas, entonces el gobierno ecuatoriano, el gobierno boliviano, pues simpatizantes del gobierno americano, entonces vuelven y se reacomodan esas fichas de Estados Unidos sobre esta región. Entonces, para tener presente eso. Por acá nos dice que la región de América Latina corresponde a las naciones hispanohablantes, lo que nos decían ahorita, incluyendo pues a Brasil con su portugués y algunas de las islas del Caribe que, como les decía o les mencionaba ahora, pues manejan otro idioma por ser colonia francesa o por ser colonias holandesas o colonias británicas o colonias americanas. Eh, Se puede considerar como todo el continente americano, exceptuando pues la parte de Canadá y Estados Unidos, que son la parte norte del continente. Y las naciones pues que son colonias europeas, a pesar de que están ahí montadas, pero muchas ya dependen más de Latinoamérica que incluso pues de Francia o de Holanda o del Reino Unido como tal. Acá aparece pues el mapita de la región, como les decía, arrancamos en México y llegamos hasta la parte sur del continente que termina en la Patagonia con Chile y Argentina. Por acá nos dice que la región comprende los países del Caribe, en la parte continental, todas las naciones entre México y Argentina. Históricamente la región fue colonizada por España y Portugal. Todo este territorio, toda esta parte del continente era colonia española y colonia portuguesa. Y ahí sus características idiomáticas, ¿no? Culturales y sociales. Entonces, toda Latinoamérica se caracteriza por eso. Entonces, predomina la religión católica, predomina el español como lengua materna, pues por decirlo así. Entonces, y muchas tradiciones culturales las heredamos pues de España y de Portugal. Las características geopolíticas de América Latina, entonces nos dicen por aquí que se basan principalmente en sus recursos naturales. Entonces, por acá algunas cifras, algunos numeritos de lo que les mencionaba ahorita. Entonces nos dice que de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la región, estamos hablando de Latinoamérica, es una de las zonas del mundo con mayor cantidad de recurso hídrico, el agua, y principales fuentes del mismo, del recurso hídrico. Solamente Sudamérica, solo el caso de Sudamérica, tiene el 27% de agua dulce de todo el mundo. Está en Latinoamérica, en Sudamérica, ni siquiera en Latinoamérica, en Sudamérica. De Colombia a Argentina, el 27% de la reserva de agua dulce mundial la tiene Sudamérica. Nos dice que el 35% de los recursos hídricos totales del mundo están en Latinoamérica. Y acuíferos y otros elementos de esta parte que tiene que ver pues, con el recurso hídrico. Tengan presente que hasta hace algunos años Colombia era el segundo país con mayores riquezas hídricas. Hemos ido perdiendo esa categoría o ese puesto y nos han ido desplazando a otros países, porque desafortunadamente debido a diferentes proyectos de infraestructura en el país y a la proliferación de cultivos, de monocultivos y de cultivos ilícitos en el país, pues hemos perdido gran capacidad de recurso hídrico en los últimos años. Estamos hablando de 4 décadas para acá. Hasta hace 40 años Colombia era la segunda potencia mundial en recurso hídrico. Tenemos la zona geográfica del planeta donde más llueve, que es el Chocó. El Chocó es la parte del planeta donde más llueve en todo el planeta. Entonces, la Wow, riqueza. ¿Cómo? no sabía eso. Sí, sí, el Chocó es la parte del planeta donde más llueve al año. Es el ¿En todo el punto mundo? en todo el mundo, sí. Y como les decía, pues Colombia hasta un par de décadas atrás era la segunda potencia en recurso hídrico. Hemos perdido eso, lo podemos ver en el deshielo, por ejemplo, de nuestros nevados. Entonces, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima ya han perdido gran capacidad de eso.
Ahora con los páramos, el problema que estamos afrontando en este momento tan bravo por la explotación minera. Un páramo es un colchón hídrico, un colchón de agua brutal, grandísimo, y los estamos destruyendo. Y pues ni hablar de la contaminación de los ríos y el desvío que están generando o que hemos generado los seres humanos, caso por ejemplo de Hidroituango, donde desviamos el río Cauca para generar una central hidroeléctrica y todo lo que eso conlleva. Es toda la pérdida de recursos hídricos que estamos teniendo nos ha llevado a perder ese posicionamiento que teníamos un par de décadas atrás. Pero pues de todas maneras, si miramos en conjunto toda esta región, pues somos potencia en recursos hídricos. Por acá también nos dice que la importancia geopolítica de Sudamérica, específicamente, hoy por hoy, pues en ese último esfuerzo por la explotación de recursos hidrocarburos, gas, petróleo, carbón. Tengan en cuenta también que Colombia, para los que no lo sepan, tiene la mina de carbón a cielo abierto más grande del planeta, que es el Cerrejón, en La Guajira, que llevan años y años explotando y todavía tiene una vida útil grandísima. ¿Es el qué, profe, perdón? Es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El Cerrejón, en La Guajira. Entonces, La Guajira durante muchos años ha generado grandes cantidades de riquezas o de utilidades para el país. Desafortunadamente, es una de las zonas más olvidadas y más abandonadas por parte del Estado colombiano. Entonces, a pesar de que genera tanta riqueza, que todos los días salen toneladas y toneladas de carbón que ni siquiera procesamos y explotamos en nuestro país, sino que tienen incluso su propia vía férrea directamente que conecta a La Guajira, la mina, con el puerto en la costa pacífica para sacar el carbón directamente desde la mina, lo montan al tren y luego lo vacean en los barcos y se lo llevan del país. Eso genera un montón de utilidades o de regalías, pero no se compararían donde Colombia explotara el carbón, lo procesara y lo vendiera procesado. Pero pues pasa lo mismo que con el petróleo, lo explotamos en bruto, se lo llevan, lo procesan en otra parte y nos lo devuelven a 3, 4, 5, 6 veces más del precio que nosotros lo vendimos. Es como un negocio de bobitos, pero bueno, eso es lo que pasa en nuestro país desafortunadamente por los dirigentes que hemos tenido. Vuelvo al caso con Cerrejón. Entonces, La Guajira es una de las regiones más olvidadas de nuestro país, desafortunadamente, y es bien contradictorio que toda la parte donde está la mina, donde viven, pues, hay, mejor dicho, hay un oasis en medio de La Guajira. Hay una partecita, un territorio en La Guajira donde las calles son pavimentadas, donde no hay problemas con agua porque tienen acueducto, tienen agua potable y es donde viven pues todos los que trabajan o los grandes directores de la mina, pues del proyecto Cerrejón como tal. Entonces es como un oasis en medio de un desierto grandísimo que se llama La Guajira, donde tienen campo de golf, donde tienen cancha de fútbol, bueno, donde tienen de todo. Pues todo eso gracias a las regalías de o la riqueza que produce esa mina. Pero las utilidades que genera el carbón como tal en nuestro país, pues muy pocas se aplican o se invierten en esa región, desafortunadamente. Entonces, es bien complicado esa situación ahí. Entonces, Colombia, desde ese punto de vista, pues está ahí. Venezuela, pues ni hablar, la principal reserva de petróleo en el mundo. eh, Bolsonaro está empecinado pues en explotar el Amazonas y en encontrar oro y en encontrar petróleo y en tener más territorio para ganado y para monocultivos, bueno, un montón de cosas. Entonces, cosas que están pasando. Nuestro país no es ajeno al monocultivo. Hoy por hoy vemos, por ejemplo, el caso Valle del Cauca, pues para que todos lo tengamos aquí cercanos. Hasta hace unas cuantas décadas el Valle del Cauca tenía soya, tenía maíz, tenía algodón, tenía frutales, tenía un montón de cosas. Si ustedes, los que les tocó la época del tren, arrancaban desde Cartago y llegaban a Cali, a lo largo de todo el trayecto iba cambiando el panorama porque íbamos viendo diferentes cultivos. Hoy por hoy, pues ya no tenemos el tren, ya nos toca viajar en bus y si nos vamos es la misma historia desde Cartago hasta Cali, pura caña, nada más. No nos vemos sino cultivos de caña, monocultivos. Entonces Colombia también entró en esa dinámica. Tengan en cuenta que es un factor que va en contra o en detrimento del patrimonio de la reserva hídrica de nuestro país
sin mencionar pues los efectos nocivos que tiene contra el suelo, contra la vida útil de nuestro suelo. Entonces, dentro de algunos años, pues el Valle del Cauca será tierra estéril porque ha sido explotado tan brutalmente con esos monocultivos que se volverá una zona estéril. Ahora, por la parte sur, por allá por la Amazonía, pues por los llanos orientales más bien, se está generando el mismo fenómeno, pero ya no con caña de azúcar, sino con la palma de aceite, se está tumbando gran parte de la selva que conforma eso de la Orinoquía, de los llanos orientales y de la Amazonía para sembrar palma de aceite, para generar el famoso biocombustible. Entonces, estamos trabajando en torno a la caña de azúcar que también se está utilizando para sacar el alcohol para el biocombustible y esa palma de aceite también para generar biocombustibles. Y Colombia está entrando en la dinámica del monocultivo. Entonces, es complicada la situación desde ese punto de vista. Por acá nos dicen que es posible afirmar que los recursos naturales de América Latina se encuentran en peligro por causa de la visión geopolítica mundial. Pues en este momento, más en la crisis del petróleo que se está viviendo, pues vemos que Estados Unidos volteó o centró su mirada en Venezuela. Entonces eso pues desde el punto de vista geopolítico mundial. Ya lo hemos hablado o lo hemos mencionado hace algunas clases atrás. Otra de las características geográficas de la región también ha contribuido con problemas políticos importantes. Entonces, en tal sentido, el tráfico ilegal de drogas o narcotráfico, pues es uno de los grandes flagelos que tiene todo este territorio. Se ubicó en la región desde la segunda mitad del siglo XX y aprovechando sus ventajas climatológicas y problemáticas sociales, como una plataforma ha crecido y se ha impulsado. No es solo caso Colombia, ojo, Bolivia, Ecuador, México, pues también tiene el mismo problema con estos cultivos ilícitos y con la comercialización de todo ese tipo de derivados que se generan de él. Eh, pues todo esto hay que entenderlo desde un punto de vista muy global, muy general. ¿Ves? Esa desigualdad tan grande que existe en los países latinoamericanos genera grandes problemáticas sociales y emerge como uno de los caminos más fáciles y más fructíferos, el del cultivo ilícito, para generar riqueza rápidamente. Entonces, muchos de los que se ven involucrados en la desigualdad económica y social de nuestros países se meten en este cuento. Entonces, por eso hay que entender esas dinámicas, pues no es simplemente el hecho del señor Pablo Escobar o de los Rodríguez Orejuela o de no sé quién o del señor Gacha o todos estos famosos que ha tenido nuestro país. Hay que ver qué pasa detrás de esto, por qué se genera ese fenómeno en nuestro país. También hay que entender el campesino por qué prefiere sembrar coca en vez de sembrar papa o en vez de sembrar yuca. También hay que entender todas esas dinámicas. Y por cultura, pues todo este territorio, nuestros ancestros, nuestros indígenas, pues utilizaban este tipo de plantas con fines diferentes a los que hoy por hoy les estamos dando. Entonces, pues es un problema social, es un problema cultural que se ve muy reflejado en Latinoamérica. Entonces, eso ha desencadenado otros grandes conflictos. El caso colombiano, pues el caso nuestro con el problema del narcotráfico y todos los coletazos que estamos viviendo ahora. El caso mexicano, pues que también fue y vivió una época bastante dura o cruel, con tantas masacres y tantos asesinatos por parte de los cárteles y pues, todo lo que se ha desencadenado por esta región debido a esa problemática. Entonces, por acá aparece, pues dice que la región de América Latina se puede aplicar la teoría geopolítica de Mackinder. Entonces, tenemos, ojo, acá hay una gran característica en esta región. Entonces, estamos bañados o rodeados por los dos océanos, por el Pacífico y por el Atlántico. Tenemos la Amazonía, lo que les decía, de casi 2 millones de kilómetros cuadrados que comparten Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Perú y que es un potencial o es una fuente de riqueza natural invaluable, la más grande que tiene el planeta. Entonces, pues muchas de las potencias miran hacia esta parte del hemisferio, hacia esta parte del continente, con ojos desde el punto de vista geopolítico. Entonces, aparecen pues aquí algunas descripciones, vamos a trabajarlo eso en la próxima semana. Esta es simplemente una pequeña introducción
a la temática, les invito entonces a ver el video que les coloqué en la plataforma para acercarnos un poquitico más al caso Latinoamérica. Y en la próxima entonces continuamos, vamos a dejar hoy por hoy aquí. La próxima semana entonces continuamos hablando del caso latinoamericano y empezamos a aterrizar en Colombia. ¿Listo? Profe, una Pues, consulta. dígame, Diego. El trabajo que era para hoy, ¿dónde lo puedo montar? Porque no sé dónde montarlo. Ah, mándemelo al correo, no hay problema. Los que Listo, aún ya no lo, los que no alcanzaron a subir la plataforma me lo mandan al correo, por favor. listo, ya lo mando entonces. Listo. Bueno, que tengan feliz noche, muchachos. Nos veremos la próxima semana, queriendo Dios. Listo, Gracias, profe. profe. Profe, feliz noche, Gracias, profe. profe. Chao.